vamos a analizar en qué me fijo yo, cuáles son los criterios que yo sigo cuando tengo que elegir un determinado fondo de inversión, cuando tengo que evaluar un determinado fondo de inversión. Es una de las preguntas que más me suelen hacer quienes me consultan acerca de dónde invierto mi dinero. ¿Este fondo de inversión es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo puedo elegir un buen fondo de inversión? Vamos a ver 5 aspectos clave en muy poquito tiempo, muy claros, para que entendáis perfectamente qué es lo que tendríamos que hacer, qué criterios tendríamos que seguir para elegir un buen fondo de inversión. Vamos a ello. En primer lugar, lo más elemental, ¿en qué invierte? Invierte en renta variable, acciones, invierte en renta fija, deuda. Generalmente las acciones son mejores para el largo plazo, tienen un potencial de revalorización mucho más alto. La renta fija se considera más segura y es peor en términos de rentabilidad. Generalmente el binomio riesgo-rentabilidad se suele cumplir. Menor riesgo, menor rentabilidad, mayor riesgo, mayor rentabilidad. La renta variable también es un activo real, te protege en épocas de inflación. La renta fija no. La renta fija no te protege, o al menos no te protege tanto en épocas de alta inflación. Son factores a tener en cuenta. En segundo lugar, sector en el que invierte. Tenemos que tener en cuenta que un fondo puede invertir desde renta variable global, que es lo más amplio, acciones de todo el mundo, hasta renta variable en un sector concreto, en el sector salud de Asia-Pacífico. Yo defiendo que cuanto más amplio sea el rango de acciones en el que este fondo puede invertir, mejor, porque te ofrece más posibilidades. Por ejemplo, si hay una crisis en Asia-Pacífico, en el sector salud, ese fondo no se podrá salir, el fondo que esté especializado en esa temática concreta y en esa zona concreta, no podrá dejar de invertir en ellos, salvo que cambie la política de inversión. Yo prefiero renta variable global, porque en el caso de que haya una crisis en una zona concreta y en un sector concreto pueden cambiar las acciones, pueden vender esas acciones y comprar otras. Creo que da un amplio abanico de posibilidades. Ahora bien, si un sector va especialmente bien, pues un fondo que invierta en ese sector en concreto, lógicamente tendrá un potencial de rentabilidades más altas. En los últimos años, el sector de telecomunicaciones es con total diferencia el que mejores rentabilidades ha ofrecido. Telecomunicaciones, IT, sectores fantásticos, han ofrecido grandes rentabilidades. No sabemos si seguirán ofreciéndolas en el futuro, pero fondos especializados en esos activos han obtenido excelentes resultados. Depende de lo que prefiera el inversor. Si prefiere un rango de activos más amplio que le permita diversificar y variar en momentos de crisis, globales, activos globales. Si prefiere un sector concreto y atarse a ese sector en concreto, pues un fondo sectorial o un fondo geográfico, teniendo en cuenta siempre el riesgo que acabo de mencionar. Bien, en tercer lugar, ¿cuál es la trayectoria del equipo gestor? ¿Cuál es la trayectoria de ese fondo? Prefiero fondos que tengan una trayectoria de al menos 20 años. ¿Por qué? Porque sé cómo responden en los momentos de bonanza y sobre todo sé cómo responden en los momentos de crisis. Es muy importante para mí que un buen fondo, que un fondo sea capaz de responder en tiempos de crisis, que no baje su valoración en exceso, que no se desplome más que el mercado. Aquellos fondos que sean capaces, por ejemplo, en la crisis de 2008, de aguantar por encima del mercado, aunque caigan también, pero que aguanten por encima del mercado, para mí tienen un punto ganado. Es muy importante. Fondos jóvenes, fondos de 2014, 2015, pueden ser magníficos, pero no sabemos cómo responderán en las crisis, o al menos no lo sabíamos hasta ahora. Tendríamos que analizar y tendríamos que estudiar muy cuidadosamente si en un contexto de crisis grave, de escenario bajista, bajarían o descenderían sus valoraciones más o menos que el mercado. En cuarto lugar, el tamaño de las compañías en las que invierten. Esto es muy importante, por una sencilla razón. Las empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Las pequeñas, como son seguidas por menos inversores, se pueden encontrar mejores oportunidades. Esto es como las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas de tercera división muchas veces están mal valoradas. Si tú conoces bien a esos equipos, puedes encontrar gangas, que se pague a un favorito que se pague muy bien. En cambio, las empresas grandes, que son seguidas por todo el mercado, es más difícil encontrar esas ineficiencias. Por tanto, el potencial de rentabilidad en las empresas pequeñas es normalmente mayor. Ahora bien, ¿qué sucede? Y debemos tenerlo en cuenta también. Son menos líquidas. Las empresas pequeñas son menos seguidas por el mercado y, por tanto, si tú en un momento determinado quieres vender tu participación, es más difícil que encuentres una contraparte dispuesta
a comprarla. Eso no sucede con las acciones grandes o incluso medianas. Por lo tanto, cuanto más pequeñas sean las acciones en las que invierte el fondo, más difícil va a ser venderlas en el caso de que haya ventas masivas y por tanto es probable que te quedes con esas pérdidas, que sea difícil vender tu participación. Eso debes tenerlo en cuenta, es importante. Algún fondo ha tenido que cerrar por la imposibilidad de vender esas acciones que parecían muy rentables, pero que en un momento de pánico de los inversores no aguantan y no encuentran comprador. Eso es importante tenerlo en cuenta. En mi caso, por eso yo prefiero asegurar con empresas grandes. Renuncias a algo de rentabilidad, pero ese riesgo de liquidez se minimiza. Y por último, en quinto lugar, las comisiones. Es importante tener en cuenta que los gestores de los fondos de inversión cobran una comisión sobre el capital invertido. Normalmente esas comisiones en renta variable están entre el 1,5% y el 2%. En renta fija suelen ser más bajas. Y lo que es la gestión pasiva, es decir, aquella gestión que únicamente se indexa, también es aún más baja. Hay fondos que incluso están, Amundi por ejemplo, están en torno al 0,10% de comisiones, que es bajísimo. En mi caso, mi opinión es un fondo que cobre más de un 2%, es un fondo muy caro. Tendría que tener unos resultados extraordinarios para merecerse ese 2%. Creo que como mucho un fondo debería estar en torno al 1,5%, al 2%, y el 2% ya me parece caro. Sin más, esos son los 5 criterios que yo utilizo a la hora de elegir inversiones, a la hora de elegir fondos de inversión. Creo que son fundamentales. Evidentemente, hay otros criterios más técnicos, hay otros ratios que hay que tener en cuenta, la volatilidad del fondo, etcétera, etcétera. Pero me parece que esto es un buen punto de partida para empezar a analizar aquellos fondos que consideres que se adaptan mejor a tu estrategia de inversión. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.